Hola, hola, bienvenidos a la MX Radioneta, la red de verdad desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para este análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema. ¿Listos? Hoy nos vamos a sumergir en la presidencia de Vicente Fox, Ajá, en México, claro. basándonos en el libro El nefasto neoliberalismo mexicano. Órale. Nuestra misión hoy es entender este periodo Sí. tan importante y su impacto hasta nuestros días. Exacto. Vamos a explorar las claves de su gobierno, Ajá. la implementación de las políticas neoliberales, la transición después de décadas de priismo, Sí. los conflictos sociales que marcaron su época, Por supuesto. los cambios en la política exterior y por supuesto la elección del 2006. Tan controversial. Así que lo fue. Para ti que nos escuchas, este análisis te va a dar herramientas importantes Sí. para entender el México actual Exacto. y los debates que tenemos sobre nuestro rumbo político y económico. Queremos ofrecerte una visión clara de un momento que fue un verdadero parteaguas en nuestra historia. Totalmente. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué nos dice esta fuente sobre cómo se implementó el neoliberalismo durante el gobierno de Fox? Bueno, la fuente es muy directa al describir el neoliberalismo como el modelo Ajá. económico, social y político que predominó en ese sexenio. Ok. Se caracterizó por seguir al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial Sí. y del Fondo Monetario Internacional. Ujú. Esto significó que el Estado redujo muchísimo su intervención en la economía Ajá. y se abrió todo al mercado. Ah, ok. Vamos a desmenuzar esto un poquito más. Cuando el autor habla del desmantelamiento del Estado, ¿qué significó eso en la vida diaria? Claro. Porque veníamos de un sistema donde el gobierno Ajá. tenía un papel mucho más activo. No, correcto. La fuente subraya que este desmantelamiento implicó que el Estado dejó de ser el principal garante del bienestar social, algo que venía desde la Revolución Mexicana. Mm, Se dejó de lado la protección a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la población. ok. Imagínate menos inversión en salud pública, en educación, Entiendo. ese tipo de cosas. Y según el texto, ¿quiénes fueron los principales beneficiados con este cambio de modelo? El texto es bastante crítico en este punto. Ajá. Señala que se consolidaron grandes fortunas privadas gracias a la venta de casi todas las empresas públicas. Y lo más grave, enfatiza que estas ventas se hicieron en un ambiente de mucha corrupción. La corrupción siempre es un tema delicado y con consecuencias muy negativas. Totalmente. ¿Y cómo sintió todo esto la gente común, los trabajadores? La fuente es muy clara al decir que los trabajadores tuvieron que aceptar salarios muy bajos, lo que hizo que perdieran mucho poder de compra. Sí. Menciona que millones de familias cayeron en la pobreza Wow. y que el salario mínimo se quedó estancado durante 6 presidencias que siguieron este modelo neoliberal. Es un dato que te pone a pensar, 6 presidencias. sin duda. ¿Y cuál es la conclusión principal del autor sobre este modelo neoliberal en la época de Fox? La conclusión es que este modelo le dio prioridad al capital financiero por encima del bienestar de los mexicanos, Oye, a pesar de que se prometió que el país iba a llegar a primer mundo. sí. La fuente argumenta que más bien se profundizó una crisis constante, Ajá. aumentando la desigualdad de manera dramática, como bien lo resume la cita. Bueno. Los pobres fueron más pobres y los ricos más ricos. Un panorama bastante desalentador desde esta perspectiva. Ahora Fox llegó a la presidencia marcando el fin de 70 años de dominio del PRI. Ajá. ¿Cómo evalúa la fuente esta transición democrática? La llegada de Fox generó mucha esperanza de un cambio democrático en muchos sectores. Sí, Sin embargo, la fuente califica esta transición como fallida. fallida. Argumenta que aunque se terminó con el poder hegemónico del PRI, no significó el fin de los abusos, la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la vida pública. O sea, cambiaron los políticos en el poder, pero las viejas prácticas continuaron. Básicamente, esa es la crítica central. Guay. La fuente incluso describe el foxismo como la cuarta etapa del neoliberalismo en México y la considera una de las épocas más vergonzosas Vergonzosas. de la diplomacia mexicana, ¿Por qué esa evaluación tan negativa de la política exterior? por la supuesta sumisión a las políticas de Estados Unidos, la defensa a ultranza del libre comercio Ajá. y el abandono de la tradición mexicana de no intervenir en los asuntos internos de otros países. Ok. La fuente sostiene que durante el gobierno de Fox hubo un claro retroceso Ajá. en la política exterior que históricamente había caracterizado a México.
Entiendo, se esperaba un cambio profundo con Fox, Sí, pero según este autor no se dio. así es. Pasemos a los problemas internos. ¡Dale! Fox llegó con muchas promesas. ¿Cómo se tradujeron esas promesas en realidad? Siempre, según nuestra fuente. La fuente reconoce que Fox llegó a la presidencia con mucho optimismo Ajá. y capital político, Ajá. pero contrapone esto con su falta de un proyecto nacional Sí. bien definido, su poca experiencia en la gestión gubernamental Ajá. y su dificultad para llegar a acuerdos con la oposición en el Congreso. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esta falta de capacidad para construir acuerdos que menciona la fuente? Un ejemplo muy claro fue el manejo del conflicto en Chiapas. Con el SLN, Ajá. Fox prometió resolverlo en 15 minutos. 15 minutos. Y una de sus primeras acciones fue enviar al Congreso una iniciativa de ley Ajá. sobre derechos y cultura indígenas, que había sido elaborada por la COCOPA. Okay. Sin embargo, esta iniciativa generó mucho debate Ajá. y fue modificada sustancialmente por diputados de todos los partidos. ¿Y cómo reaccionó el SLN ante esta situación? En señal de protesta, el SLN realizó una marcha muy importante hacia la Ciudad de México, aunque culminó con un discurso ante la Cámara de Diputados. Ajá. La ley que finalmente se aprobó cambió mucho la propuesta original de la COCOPA, lo que limitó la autonomía de los pueblos indígenas. Entiendo. El SLN consideró esta ley como una burla. La cita de la representante zapatista que incluye el texto es muy fuerte. Sí. Llegó la hora de nosotras y nosotros los indígenas mexicanos. Refleja la frustración y la sensación de que sus demandas no fueron escuchadas. Totalmente. ¿Y qué pasó con las reformas económicas que Fox quería implementar? Fox propuso reformas importantes en materia fiscal, energética y laboral. Ajá. En lo fiscal quería gravar alimentos y medicinas. Alimentos y medicinas. Con el IVA, el impuesto al valor agregado. Ok. En energía buscaba abrir más el sector a la inversión privada, Oh, no. en petróleo y electricidad. Y en lo laboral proponía dar más ventajas a los empleadores. Reformas bastante ambiciosas. Que buscaban darle continuidad al modelo neoliberal. Exactamente. Reformas muy ambiciosas y, por lo que recordamos, muy polémicas. Bastante. Lograron concretarse. No tuvieron mucha oposición. Mucha oposición. La reforma fiscal, en particular la parte de IVA en alimentos y medicinas, Sí. no obtuvo los votos necesarios en el Congreso, siendo rechazada por el PRI y el PRD principalmente, quienes argumentaban su impacto social negativo. Ya veo. Lo mismo ocurrió con las reformas energética y laboral, que no lograron el consenso necesario. Entonces la promesa de un gran crecimiento económico se quedó en eso. Una promesa. Sí. ¿Y cómo se reflejó esto en los datos económicos concretos? Al cierre del año 2001, las exportaciones, la producción y el empleo se contrajeron. Ajá. En lugar del crecimiento del 7% que había prometido Fox, ¿Sí? la economía tuvo una reducción del 0.3%. ¡Wow! Y en lugar de crear millones de empleos, se perdieron alrededor de 500,000 puestos de trabajo. Un revés importante para las expectativas generales. Totalmente. La fuente también menciona conflictos sociales importantes Ajá. durante el gobierno de Fox. ¿Cuál de ellos destaca? Sin duda la protesta contra la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, Sí. en el Estado de México. Es el conflicto que define su administración según el autor. Recuerdo muy bien ese conflicto. Sí. ¿Qué fue lo que desató las protestas de la gente? El pago que ofreció el gobierno federal por esas tierras, de tan solo 7 pesos por metro cuadrado, 7 pesos. fue considerada una burla Sí. por los campesinos y ejidatarios afectados. Se organizaron en el Frente de Pueblos en defensa de la tierra Ajá. y comenzaron a movilizarse para defender su patrimonio. Y lamentablemente esas movilizaciones llegaron a momentos muy tensos, Sí, incluso violentos. así es, hubo marchas y bloqueos. Ajá. Y un enfrentamiento muy fuerte con la policía en julio de 2002. Que dejó muchos heridos y detenidos. Ante la escalada del conflicto y la presión social, Fox finalmente tomó la decisión de cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco. La fuente también menciona la violencia posterior en San Salvador Atenco, donde hubo graves violaciones de los derechos humanos. Un episodio muy doloroso y que marcó ese sexenio. Totalmente. Hablemos ahora de las figuras clave en el gobierno de Fox. La fuente menciona varios nombres con mucha influencia. Correcto. Desde el inicio de su gobierno,
Fox se rodeó de diversas personalidades. La fuente destaca a Porfirio Muñoz Ledo, Adolfo Aguilar Zinser, Jorge Castañeda Gutman, Francisco Gil Díaz, Alfonso Durazo Montaño y Santiago Krill Miranda, quienes tuvieron un peso importante en la toma de decisiones y en la definición de la agenda gubernamental en sus respectivas áreas. Y de todos ellos, la figura de Jorge Castañeda en la Secretaría de Relaciones Exteriores parece haber sido fundamental para reorientar la política exterior de México. Sin duda, bajo la influencia de Castañeda, México buscó fortalecer la relación con Estados Unidos con la intención de acelerar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, y lograr un acuerdo migratorio. También se propuso que México tuviera un papel más activo en América Latina, promoviendo la integración económica y la defensa de los valores democráticos. Lo del acuerdo migratorio con Estados Unidos era una prioridad para Fox. ¿Qué fue lo que pasó? Inicialmente, las conversaciones con el entonces presidente George W. Bush parecían avanzar hacia un acuerdo migratorio integral para el año 2002. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron radicalmente la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Los temas de seguridad y terrorismo se volvieron prioritarios. Y el acuerdo migratorio quedó en segundo plano, frustrando las expectativas del gobierno mexicano. Y a pesar de ese acercamiento inicial a Estados Unidos, hubo un momento de tensión importante. Sí, aunque México apoyó la agenda de seguridad de Estados Unidos, Fox se negó a respaldar la invasión a Irak sin la autorización de las Naciones Unidas. Lo que generó un enfriamiento en las relaciones bilaterales. Al final del sexenio, la fuente señala que Estados Unidos aprovechó el interés de Fox en lograr un acuerdo migratorio para endurecer aún más los controles fronterizos. E incluso iniciar la construcción de un nuevo muro en la frontera. Un golpe duro para las aspiraciones de la política exterior foxista. Sin duda. Y en cuanto a América Latina, la fuente también menciona cambios significativos. La principal fuente de conflicto surgió cuando México comenzó a emitir juicios sobre los asuntos internos de otros países de la región. El voto en contra de Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2002, que fue la primera vez que México tomaba esa postura, generó una crisis bilateral muy seria que se había iniciado previamente con el famoso incidente del Come si te vas, con Fidel Castro en la Cumbre de las Américas en Monterrey. Ese fue un episodio bastante polémico y que generó muchas críticas hacia la figura de Fox en América Latina. Y con otros líderes de la región hubo fricciones. Sí, en la Cumbre de Mar del Plata, en Argentina, Fox tuvo un enfrentamiento público con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por la política comercial regional. Y el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas, Chávez criticó duramente la postura de Fox, llegando a calificarlo como un cachorro del imperio norteamericano. Esto llevó a una disminución importante de la influencia de México en Latinoamérica hacia el final del gobierno de Fox. Otro aspecto que resalta la fuente es el papel de Marta Sahagún. ¿Qué tanta influencia tuvo durante el gobierno de su esposo? Marta Sahagún tuvo un poder significativo y una presencia pública muy activa desde el inicio del gobierno. Primero como vocera y luego como coordinadora de comunicación social de la presidencia. Después de casarse con Fox, creó la fundación Vamos México, que según la fuente utilizó tanto para apoyar a organizaciones católicas como para promover su propia imagen política. Y esa promoción llegó incluso a insinuar una posible candidatura presidencial, lo cual generó muchísima controversia en la opinión pública. Pero mientras esto sucedía en la oposición, comenzaba a destacar una figura que se convertiría en un crítico constante de Fox, Andrés Manuel López Obrador. Así es, López Obrador, como jefe de gobierno del Distrito Federal, se consolidó como el principal opositor a Fox, cuestionando sus promesas incumplidas y sus reformas neoliberales. Su popularidad creció gracias al éxito de programas sociales y obras públicas importantes que se realizaron en la Ciudad de México durante su gestión. Llegó a tener niveles de aprobación muy altos entre la ciudadanía. Y ante este crecimiento, la fuente describe una serie de maniobras legales para intentar sacarlo de la contienda presidencial. Correcto. Primero se acusó al gobierno del Distrito Federal de desacato
por la construcción de una calle. ¿De una calle? Responsabilizando directamente a López Obrador. Luego se solicitó su desafuero, que era un procedimiento para retirarle la inmunidad y poder procesarlo penalmente, lo cual lo inhabilitaría para participar en la elección presidencial. El desafuero se concretó en abril de 2005 con los votos del PAN y de PRI en la Cámara de Diputados. La respuesta de López Obrador y sus seguidores fue masiva. ¿Verdad? La respuesta fue una movilización social muy importante, con la llamada Marcha del Silencio, que reunió alrededor de 1 millón de personas en la Ciudad de México para protestar contra el desafuero. Ante esta fuerte reacción social, Fox dio marcha atrás. Retiró los cargos y permitió que López Obrador continuara en la contienda electoral. Al final, paradójicamente, este episodio fortaleció la figura de López Obrador. Llegamos entonces a la muy controvertida elección presidencial de 2006. La fuente señala que el PAN había tenido un revés en las elecciones intermedias de 2003. ¿Cómo se desarrolló la contienda por la presidencia? Efectivamente, el PAN llegó debilitado a la contienda presidencial. Hubo conflictos internos sobre la candidatura. Y finalmente Felipe Calderón fue el nominado. Los otros candidatos principales fueron Andrés Manuel López Obrador por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y Roberto Madrazo Pintado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y a lo largo de la campaña, las encuestas de opinión favorecían a López Obrador. Sí, a pesar de una campaña muy intensa en su contra por parte de diversos sectores empresariales y del apoyo explícito de Fox a la candidatura de Calderón. Sí. López Obrador mantuvo una ventaja en la mayoría de las encuestas hasta el día de la elección. Incluso algunos sondeos de salida le daban como ganador. Así es. Pero la noche de la elección fue todo menos clara y tranquila. Así es, el entonces presidente del Instituto Federal Electoral, el IFE, anunció que el conteo rápido no permitía definir un ganador. Debido a la diferencia tan estrecha entre el primer y el segundo lugar, los resultados preliminares mostraban una contienda muy cerrada. Y a partir de ese momento se desató una gran polémica por las acusaciones de un supuesto fraude electoral. López Obrador denunció públicamente un fraude masivo y exigió un recuento total de los votos. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solo ordenó un recuento parcial de un pequeño porcentaje de las casillas. Después de este recuento parcial, la diferencia de votos se redujo ligeramente. Y Felipe Calderón fue declarado presidente electo. Esto generó una ola de protestas muy grande en todo el país. Millones de mexicanos no reconocieron los resultados oficiales y se movilizaron en protestas, marchas y plantones, como el que se instaló durante varios meses en la Avenida Reforma de la Ciudad de México. La fuente incluso menciona la frase popularizada en ese momento: el que no tranza no avanza. Como un reflejo del sentir de muchos ciudadanos sobre la limpieza del proceso electoral. Entiendo. El autor compara esta elección con la de 1988, calificándola como una réplica mega mejorada del macabro teatro de la democracia neoliberal. La toma de posesión de Calderón se llevó a cabo en medio de fuertes protestas, lo que obligó al nuevo presidente a entrar al Congreso por una puerta trasera. Un final de sexenio y un inicio del siguiente, marcados por la tensión política y la desconfianza. Ya casi para concluir, la fuente menciona la polémica Ley Televisa, que se aprobó al final del gobierno de Fox. ¿De qué se trató? La Ley Televisa otorgó un poder muy grande a las dos principales televisoras del país, Televisa y TV Azteca, dejándolas prácticamente con el control del espectro televisivo. La fuente critica duramente esta ley, considerándola como la entrega de un bien público a intereses privados, lo que garantizó, según el autor, la manipulación de la información y la falta de pluralidad en los medios. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, ¿cuál es la evaluación general que hace el nefasto neoliberalismo mexicano de la presidencia de Vicente Fox? La fuente considera el sexenio de Fox como una transición hacia una democracia totalmente fallida y un retroceso para el desarrollo político, económico y social de México. Critica fuertemente su intento de frenar el proyecto político de López Obrador y su presunta intervención en las elecciones de 2006, calificándolo como uno de los grandes antidemócratas. La evaluación final es muy dura, señalando un retroceso en la política exterior y una clara prioridad del modelo neoliberal y los intereses de Estados Unidos, concluyendo que el pueblo de México siempre será prioridad cero.
Un análisis muy contundente y crítico, basado en la perspectiva de esta fuente. Así es. Hemos recorrido los puntos más importantes de la presidencia de Vicente Fox. Desde esta visión, es fundamental recordar que este análisis se basa en la obra, El nefasto neoliberalismo mexicano. Correcto. Que nos ofrece una perspectiva particular y crítica de este periodo tan complejo de la historia de México. Así es. Sin duda los temas que hemos explorado hoy. El papel del Estado en la economía, la desigualdad social, la calidad de los procesos democráticos y la orientación de la política exterior. Siguen siendo temas centrales en el debate público en México. Totalmente. Y esto nos lleva a una reflexión final para ti que nos escuchas. Considerando la naturaleza de las transiciones democráticas y las consecuencias a largo plazo de las políticas económicas, ¿a qué intereses responden realmente los gobiernos durante periodos de cambios políticos y económicos tan profundos en cualquier nación? Buena pregunta. Una pregunta muy importante para cerrar esta inmersión profunda en la presidencia de Vicente Fox. Muy bien. Suscríbete a nuestro canal. ¿Sí? Activa las notificaciones para novedades. Claro. Fue un placer, nos escuchamos pronto. Hasta luego.